El legado cultural del Imperio Babilónico es impresionante, pero aún más interesante es su aportación al conocimiento de la Biblia. Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Continuamos con un nuevo capítulo de la serie que hemos titulado Arqueología y Biblia. Hoy vamos a hablar sobre las evidencias arqueológicas en el Imperio Babilónico y Medo-Persa que confirman el relato bíblico y nos ayudan a entenderlo mejor. Seguimos así hablando con nuestro invitado, el ingeniero y entendido en arqueología y sobre todo apasionado, Francisco Bernal. Gracias de nuevo por estar aquí. Muy bienvenido, Francisco. La verdad es que ha sido muy interesante los temas que ya hemos tratado y cómo la arqueología nos ayuda a entender y confirmar y corroborar la enseñanza de la Biblia, ¿no? Y hoy vamos a hablar acerca de Babilonia, que también hay un debate detrás, ¿no? ¿Cuál es ese debate y cuáles son las causas que provocan este debate? Sí, con frecuencia se intenta desacreditar la veracidad del texto bíblico al hacerle los análisis desde un punto de vista académico actual, cuando en realidad el texto bíblico es un texto teológico y por tanto el contexto histórico que utilizan los autores bíblicos está enfocado hacia el mensaje que desean transmitir. Y por eso creo que no es la óptica adecuada del enfoque. Esto no quiere decir que el contexto histórico que viene expresado en la Biblia no sea correcto, como ahora iremos viendo. Claro. Precisamente en esa línea, ¿no? Aunque ya lo hablamos en el primer capítulo, pero es bueno que lo revisemos, ¿no? ¿Qué aporta la arqueología al conocimiento de la Biblia? Bien, la arqueología hace contextualizar la lectura de la Biblia. Por tanto, el lector que se apoya y que coge estas herramientas, pues sitúa la Biblia en un tiempo, en una geografía, en una circunstancia en las que vivieron el pueblo origen que recibió este mensaje. Y por tanto, la lectura toma un valor, se le enriquece. Y no solamente se le enriquece, sino que le ayuda a evitar posibles interpretaciones erróneas. Claro, claro. Bien, pues entonces vamos ya a Babilonia. ¿Qué es, Francisco, la tablilla ABC5 y qué coincidencias encontramos con el texto bíblico? Bien, esta es una tablilla cuneiforme de arcilla en la que forma parte de las crónicas babilónicas y en ella se describe tres acontecimientos importantes del rey Nabucodonosor que aparece en la Biblia y que coincide con el texto bíblico. Vamos a ir viéndolo. En primer lugar, aparece en las primeras 8 líneas la descripción que hace de cómo venció al ejército egipcio en la ciudad de Carquemis, donde se enfrentó para evitar que el ejército egipcio se hiciera dueño de toda la región sirio-palestina, aprovechando que el imperio asirio se había mermado, se había reducido. Entonces el Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, que el que reinaba en ese momento, estaba enfermo y mandó a su hijo Nabucodonosor, mandándolo con el ejército. Y esta descripción aparece en la Biblia, descrito en el libro de Jeremías, en el capítulo 46, coincidiendo totalmente. Otro hecho que aparece es el nombramiento o la toma de posesión de su reinado de Nabucodonosor a la muerte de su padre y la posterior campaña militar que hizo en la región de Siria y Palestina, en la que obligó a todos los pueblos a pagarle tributo. Esto también coincide con el texto bíblico en el libro de Reyes, en el que el rey Joacim indica que pagaba el tributo al rey. Una tercera información que aparece en esta tablilla
es que en el año 601 a.C., Nabucodonosor se enfrentó al ejército egipcio, quería apoderarse de Egipto. El enfrentamiento con el faraón Necao fue muy fuerte y sufrieron grandes pérdidas los dos ejércitos, de tal manera que el ejército de Nabucodonosor tuvo que regresar a Babilonia para rehacer fuerza. Fue este el momento que el rey Joacim de Judá creía que Egipto le iba a ayudar, lo iba a defender, y dejó de pagarle tributo a Nabucodonosor, al imperio babilonio. Pasado varios años, concretamente en el 597, Nabucodonosor aparece nuevamente en Palestina y conquista Jerusalén. El rey Joacim hacía poco tiempo que había muerto, y su hijo Joaquín es el que estaba reinando. Nabucodonosor se llevó desterrado a Babilonia al rey junto con su familia y puso en su lugar de gobernador a Sedequías, y se llevó un gran tributo. Este texto, esta información que viene en la tablilla, coincide con lo narrado en el libro de Segunda de Reyes. Bueno, es interesantísimo, ¿no? Es que coincide completamente. Coincide completamente. Es más, hay otra tablilla que especifica la provisión que se le daba al rey y a sus hijos de la provisión de alimentos que se le daba, y que coincide también con el libro de Segunda de Reyes en el capítulo 25. Hay otro personaje también de este periodo, que es el rey Ciro, ¿no? El rey Ciro juega un papel clave en lo que es la historia también del pueblo de Israel y el periodo babilónico, medo-persa, ¿no? ¿Qué evidencias también y qué nos enseña o nos puede aportar la arqueología para conocer más sobre este personaje? Sí, el rey Ciro el Grande, sabemos que es el fundador del gran imperio persa. Él cambió la política que tenía los dos anteriores imperios. Los dos anteriores imperios, tanto el asirio como el babilónico, cuando conquistaban un pueblo, lo deportaba, y en ese lugar traía gente de otro sitio. Como Daniel, ¿no? Que es uno de los deportados de Jerusalén. Efectivamente. Este rey cambió esa política y permitió a los pueblos que querían volver a sus lugares de origen que pudieran hacerlo. Pero además le dio la posibilidad el que quería, de llevarse las imágenes y los objetos de culto de sus dioses. Este edicto del rey aparece en un cilindro de arcilla que se ha descubierto en el templo de Marduk en Babilonia, y este texto coincide con lo narrado en la Biblia con diferentes autores. En Isaías 44 o 45 menciona este hecho, incluso indica que permitiría la reconstrucción del templo. Y el libro de Esdras habla con todo detalle de toda esta situación. De hecho, esta fue la causa de cómo los judíos que estaban en el destierro en Babilonia pudieron volver a regresar a su país y volver a reconstruir el templo y reconstruir Jerusalén. Con Esdras y Nehemías, ¿no? Nehemías también forma parte de esa expedición de retorno. Pues también se ha encontrado lo que algunos han llamado la primera declaración de los derechos humanos. Háblanos de este hallazgo. Bueno, sí, este edicto del rey persa Ciro, al permitir la libertad religiosa de los pueblos de su imperio, pues algunos autores lo han considerado como la primera declaración de los derechos humanos. Antes mencionaba, durante el tiempo del exilio, mencionaba a Daniel como uno de los deportados, ¿no? Es un personaje clave de la Biblia. ¿Qué datos nos puede aportar la arqueología que nos pueden ayudar a entender algo más de Daniel? Pues Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 5, Daniel afirma que en Babilonia reinó Belsasar, un rey que en principio los estudiosos de la Biblia no sabían que este rey, porque sabían que el último rey
babilonio era Nabónido, y entonces no encontraban explicación. La arqueología ha encontrado unos cilindros de arcilla pequeños al sur de Irak, en el que detallaba que Belsasar era el hijo mayor de Nabónido. Pero no fue hasta después de 1980 que en Taima, una ciudad que está al norte de Arabia, se encontró una estela en la que narra cómo Nabónido se había desplazado, estaba allí en Taima, intentando controlar las rutas caravaneras que salían de Arabia, y mientras tanto su hijo Belsasar era el regente, había dejado regente en la ciudad de Babilonia. Pero además aquí también podemos comprobar cómo el texto de Daniel dice de que el rey, de que Belsasar le ofrecía el tercer lugar de su reino cuando él interpretó esa escritura que apareció en la pared. Tenía que ser así porque el rey era Nabónido, Belsasar era el hijo y sucesor, y quedaba él, Daniel, como el tercer hombre que pudiera ser, que no lo aceptó. Es decir, que vemos como la arqueología ha corroborado vez tras vez pues que la Biblia es un texto fiable, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy interesante ver todas estas coincidencias, y nos hemos limitado a momentos muy específicos, ¿no? Pero seguro que también hay dentro de lo que son los hallazgos arqueológicos algunos que han tenido, digamos, una repercusión inmensa, ¿no? ¿Cuál te gustaría a ti, para terminar este ciclo, de resaltar? Bueno, es importantísimo para la recuperación del texto bíblico el descubrimiento de los manuscritos de Qumrán. Este descubrimiento es importantísimo, en el que allí, aparte de la información de la comunidad esenia en donde la guardaban, aparece todos los libros de la Biblia, y por tanto el testimonio es ineludible para recuperar el texto bíblico. Bueno, merece un capítulo entero hablar de Qumrán, así que más adelante. Muchas gracias, Francisco, por ayudarnos a entender mejor la relación entre la arqueología y la Biblia. Gracias. Gracias. Pues terminamos ya, pero antes de marcharnos tenemos una nueva pregunta que podéis responder en el Facebook de Buenas Noticias TV, y es la siguiente. ¿Qué importancia tienen los relatos históricos en la Biblia? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y responde. Queremos animarte también a leer la Biblia, por eso las iglesias evangélicas quieren regalarte este Evangelio de San Juan. Si aún no lo tienes, llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Repito, el teléfono al que podéis llamar es el 91 743 4400. Y para los que formáis parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado Escándalo, la cruz y la resurrección de Jesús, del autor Donald Carson, editado por la editorial Andamio. Únete al club de amigos, necesitamos gente como tú que ama la Biblia y desea promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos cómo hacerlo. Gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.